Buenos días, hermanos, un gusto saludarles un domingo más acá en la iglesia. Estamos contentos de estar de nuevo reunidos, ¿cierto? Y saludar también a todos nuestros hermanos, a los pastores, a las distintas iglesias también. Les mandamos muchos cariños, muchos saludos. Y seguimos con el Evangelio de Hechos, seguimos con este libro que estamos estudiando sistemáticamente. Vimos la semana pasada Hechos 2, 14 al 21, ¿cierto? Donde vimos la narración de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos el primer discurso de Pedro, cómo Pedro toma la iniciativa, ¿cierto? Y alza su voz y explica qué es lo que estaba pasando ahí. Así que ya vimos ese comienzo de ese discurso y hoy seguiremos en el mismo capítulo. Nos vamos a Hechos 2, 22 al 39. ¿Ya? 22 al 39. Así que dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, aquí sigue el discurso de Pedro, ¿cierto? Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cierto? Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor,
por este día hermoso que tú nos das. Te pedimos, Señor, humildemente que tu presencia esté en medio nuestro. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta palabra y podamos sacar mucha enseñanza, Señor, de cómo comenzó la iglesia, de cómo tú te mueves en medio de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, para que pueda honrarte en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, llévate tú toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Ya, hermano, pueden sentarse. Bueno, hermano, aquí vemos cómo el apóstol sigue con su discurso, ¿cierto? Y Pedro proclama con poder a Jesús. Aunque fue crucificado nuestro Señor, ¿cierto?, por manos de hombre y por gente inicua, ¿cierto? Inicua significa gente malvada, gente perversa. Eso es ser una persona inicua. A pesar de todo eso, el Señor fue resucitado por el poder de Dios. Y a pesar, hermanos, que su muerte fue terrible y de mucha humillación, porque al Señor lo humillaron mucho antes de matarlo, Dios, el Padre Celestial, lo resucitó y fue, hermano, imposible que la muerte lo retuviera. Así que eso es lo que está más o menos explicando el apóstol Pedro. Como primer punto, hermanos, la resurrección de Jesucristo debiera ser la esperanza de todo cristiano verdadero. Sabemos que cuando Cristo empezó su ministerio, ¿cierto?, su Padre Celestial lo respaldó a Él. Y lo respaldó también ante su pueblo, mediante señales, milagros maravillosos. Y todos fueron testigos, hermanos, de esos milagros. Todos fueron testigos de su poder cuando el Señor comienza su ministerio. El ministerio de Cristo, hermano, estuvo marcado por muchas señales. Estuvo marcado por prodigios. Y eso también demostró, hermano, su divinidad, su compasión también ante la gente. El Señor Jesús, con sus milagros, hermano, arregló la vida de tanta gente, hermano. Porque detrás de cada milagro había una situación terrible. Había personas que lo estaban pasando mal porque estaban enfermos. Y el Señor viene y con sus prodigios empieza a ayudar a la gente también, sanándolas. Ejemplo, hermano, en la Biblia hay por montones, ¿cierto? El Señor sanó enfermos, calmó las tormentas, resucitó muertos, sanó endemoniados, a gente, ¿cierto?, atormentada por espíritus, alimentó a 5.000 personas y creo que mucho más, ¿cierto? Porque en ese tiempo no se contaban las mujeres y los niños. Por lo tanto, debe haber alimentado a mucha gente más. Sanó leprosos, le dio la vista a ciegos. Hermano, y esto nos evidenció que el reino de Dios había llegado por medio del Mesías esperado, ¿cierto? Por ese Salvador que había venido al mundo y del cual justamente habían profetizado muchos profetas. El reino de los cielos se había acercado. Y bueno, textos hay por montones. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se dan cuenta? Recorría el Señor
todas las ciudades, todos los lugares, enseñando, predicando el Evangelio del Reino de Dios y sanando, hermano, toda enfermedad y toda dolencia, hermano. Qué tremendo era el Señor, ¿cierto? Pedro destaca, hermano, todas las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, fueron tantas maravillas que la verdad no caerían en esta Biblia, hermano. Y todos sabemos que este libro es contundente, ¿cierto? Es un libro que tiene mucha información. Pero la Escritura dice que ni aún así caerían en este libro todas las maravillas que hizo el Señor. Cristo, hermano, nos demostró con actos que realmente Él estaba preocupado de la gente. Había venido a salvar al mundo, pero también a ayudar a las personas. Y fueron milagros físicos, ¿cierto? Señales espirituales tremendas, ¿cierto? Pero era Cristo actuando con el poder de Dios, con ese poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Con cosas sobrenaturales. Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice, termina hablando el apóstol. Imagínense ustedes, ni aún con todos los libros que hay en el mundo, se podría escribir todos los milagros y las cosas maravillosas que hizo Cristo. Por eso que Cristo fue un hombre tan maravilloso, hermano. Ayudó a tanta gente. Así que, a pesar de todo el bien que nuestro Señor Jesús hizo a los hombres, hermano, el determinado consejo que eran los líderes judíos y los romanos, lo apresaron, hermanos, y lo crucificaron. Y lo triste es que hoy en día, en nuestro tiempo, en nuestra era, en nuestra generación, lo siguen despreciando, lo siguen rechazando al Señor, porque a la gente no le interesa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, la Escritura dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Esto sale en Juan 27, 1 y 2, pero claro, salen en varios libros, ¿cierto? Mateo, Lucas, ¿cierto? Sale también esto. Tomaron consejo los principales sacerdotes para prender al Señor y llevarlo a una cruz, a un juicio injusto, ¿cierto? Que terminó con la muerte del Señor. Hay algo importante, hermano, que debemos comprender de todo lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Y miren, esto es interesante, y es que era la voluntad de su Padre Celestial, o sea, la voluntad de Dios, que así fuera, hermanos. No porque sus enemigos hubieran prevalecido sobre Él, o hubieran tenido autoridad sobre Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo con Poncio Pilato? Y Poncio Pilato se sintió que él tenía autoridad y el Señor le dijo, no, le dijo, tú no tienes, le dijo, autoridad sobre mí si no te fuera dado del cielo. Pero en este caso era la voluntad del Padre Celestial que así fuera, hermanos. Como les decía, no porque sus enemigos hayan tenido autoridad o hayan prevalecido sobre él, sino que Dios ya lo había establecido, lo había decidido y lo había decretado de que Él debía ser entregado. ¿Para qué? Para la salvación de todos nosotros, hermano. Y por supuesto Cristo
Fue obediente al plan redentor que Dios tenía para la humanidad. Y justamente ese plan era la cruz del Calvario. Ese plan era que Él iba a morir por nuestros pecados, hermanos. El sacrificio de Cristo en la cruz, era el plan redentor que tenía Dios para la humanidad. Vámonos a 1 Juan 4:10. Mire lo que dice en 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? Ahora, lo maravilloso de este plan es que no termina con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Saben por qué? Porque Cristo, hermano, resucitó por el poder de Dios. Y eso es lo que está Pedro proclamando en su primer discurso a la gente que lo estaban escuchando. Él resucitó. Por eso, hermano, que la resurrección de Cristo debiera ser el corazón del Evangelio. Debiera ser uno de los fundamentos más importantes en tu vida. ¿Y saben por qué? Porque la resurrección de Cristo valida toda su obra redentora, su identidad como el Hijo de Dios, como el Salvador. Él era Dios mismo en la persona de Jesucristo, hermano. Y eso, hermano, valida el mensaje de salvación. La Escritura dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús es el único medio, hermanos, de salvación. Porque ya no se ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual, hermanos, la humanidad pueda salvarse. Nadie te puede salvar. El Papa no te salvará. Sor Teresa de los Andes no te salvará. Buda no te salvará. Nadie te salvará. Solo Cristo, por medio de Él, es el único que te puede salvar. Él es el único puente para que tú puedas ser salvo y alcanzar a Dios, alcanzar la vida eterna. Y la resurrección de Cristo evidenció que Jesucristo era el Mesías esperado. Él era el ungido, el enviado por Dios, el Salvador, del cual hablaron y profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Así que la resurrección de Jesucristo debe ser, hermano, nuestra mayor esperanza, porque Él era el Emanuel, el Dios con nosotros. Así que, ahora, ¿por qué debe ser nuestra mayor esperanza la resurrección de Cristo? Porque también Cristo, si tú crees, un día también tú podrás resucitar también con Él. Él podrá darte esa resurrección. Porque si el Señor no hubiera resucitado, nuestra fe, hermanos, sería en vano. Y Pedro cita y dice que David había profetizado la resurrección de Jesús. Y lo profetizado que estaba ahí, venía justamente del Salmo 16, del 8 al 11. En este Salmo se ve el cumplimiento profético de la profecía de David. Y Pedro cita en su discurso al rey David, quien anticipó que el Mesías no sería abandonado en el Hades. ¿Cierto? Todos sabemos que el Hades es el lugar de los muertos, ¿cierto?
Ni su cuerpo vería corrupción. ¿Ah? Y eso usted lo leímos, y es Hechos 2, del 25 al 28, ¿cierto? Bueno, esto subraya, hermano, la victoria de Jesús sobre la muerte. Pedro aclara que David murió y se corrompió, por lo que no hablaba de sí mismo, sino de su descendencia. Y justamente era Jesús su descendencia, porque Jesús viene del linaje de David, ¿cierto? Y aclara y afirma que él fue testigo de que Dios le resucitó de los muertos, hermano. Me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Mire lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso, hermano, que es importante vivir con la certeza de que al igual que Cristo venció la muerte, nosotros también por medio de Jesucristo tenemos victoria sobre el pecado y la muerte, hermano. Y este conocimiento, ¿verdad?, nos debe motivar, hermano, a vivir vidas de esperanza y de fe, confiando en que el mismo poder que resucitó a Jesús nos da la fuerza, nos da la fe y la esperanza para enfrentar, hermano, nuestras dificultades y nuestras aflicciones, hermano. Yo les pregunto, ¿crees en que Dios tiene poder para resucitarte? ¿Crees que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre? ¿Crees que ese mismo poder que resucitó a Cristo y del cual está hablando el apóstol Pedro, lo va a hacer contigo? Hermanos, te animo a que creas y que la resurrección de Cristo te dé esperanza de que venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, del Señor somos. Así que la resurrección de Cristo sea tu mayor esperanza, porque si no lo es, hermano, vana es tu fe, vano es tu cristianismo. Hoy en día hay muchos cristianos, hermano, que han dejado de creer en la resurrección de Cristo y se han ido al mundo, han dejado de perseverar. Y hoy en esta mañana yo te animo a que vuelvas a creer en la resurrección de Cristo, que vuelvas a tener esa comunión con Cristo, que su obra redentora, su muerte, resurrección, llene tu vida de fe y de esperanza, que puedas volver a tener confianza. Pase lo que pase, aunque muramos, hermano, sabemos que con Cristo tenemos la vida eterna asegurada, porque Él resucitó y ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que levantó al Señor de entre los muertos, lo hará con nosotros también, hermano. Me gustaría que fuéramos a Primera de Tesalonicenses 4, (16 y 17). Un pasaje hermoso que nos debe llenar de ánimo, de esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, la resurrección de Cristo nos dará un cuerpo incorruptible, inmarcesible. Son palabras medias que no están en el lenguaje común, ¿cierto? Pero eso significa que Dios nos va a dar un cuerpo recto. Nos va a dar un cuerpo que no va a perder su valor, porque Jesús mismo declaró ser la resurrección y la vida, hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, hermano. Qué maravillosa esperanza, hermanos. Yo les pregunto, ¿crees esto? Si lo crees, gloria al Señor. ¡Qué alegría! Y si no lo crees, empieza a creerlo. Un día, hermano, tarde o temprano, hermano, vamos a morir. A no ser que nuestro Señor venga antes, ¿cierto? Pero tarde o temprano la muerte nos llegará. Yo les pregunto, hermano, ¿cómo no nos gustaría, si nos llega la muerte, hermano, poder irnos a la presencia de Dios? O cuando pronto el Señor venga y descienda del cielo, ¿cierto? Estés vivo o muerto, puedas resucitar e irte con Él en el arrebatamiento de su iglesia. Porque cuando ocurra esto, hermano, será tarde para los que no se arrepintieron, para los que no pidieron perdón por sus pecados. Ya la oferta, como hablamos anteriormente, la oferta de salvación se acabará. Y cuando el Señor venga, unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Por lo tanto, es tu decisión. Dios no obliga a nadie, pero escoge la vida. Escoge el poder algún día vivir eternamente en la presencia de Dios. Y eso es lo que te está entregando el Evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hechos 2, seguimos con Hechos 36 al 39, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí Pedro hablando en su discurso, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas palabras se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la esperanza y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ante el mensaje poderoso de Pedro, la multitud, ¿qué le pasó? Se empezó a convencer de sus pecados, empezó a ser conmovida. Y aquí como segundo punto, una cosa importante, el arrepentimiento y el bautismo deben ser una respuesta a la salvación, hermano. Pedro remueve las conciencias y toca lo más profundo de los corazones de la multitud, al hablarles que ellos, con sus actos y con sus conductas, habían crucificado y matado al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Pero también les aclara que a ese Cristo que habían despreciado y humillado y matado en la cruz, el Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios, lo había hecho Señor y Cristo, lo había resucitado. Por eso que cuando leía yo estas palabras del apóstol, me hace ir a Filipenses 2, 9 al 11, que es un texto maravilloso que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermano. Qué hermoso, ¿eh? Por eso que estos hombres, al oír las palabras de Pedro, se compungieron. Y compungirse, hermano, es como tener un dolor profundo de un verdadero arrepentimiento con sinceridad, hermano. El escuchar de Cristo, de lo que habían hecho con el Señor, de cómo lo habían matado, sintieron una conmoción interna tremenda al reconocer que habían pecado, que habían crucificado a un hombre inocente. Las palabras de Pedro, hermano, fueron como una punzada aguda al corazón de estas personas. Por eso dijeron, ¿qué haremos? Fue como una palabra, una exclamación de desesperación. ¿Qué haremos? Porque hemos matado al Hijo de Dios. Se sintieron confrontados, hermano, con sus pecados. Hoy muchos están escuchando el mensaje de salvación y saben lo que Cristo hizo, hermano. Pero no hay realmente una compunción en sus corazones, hermano. Estas personas, esta multitud de Pentecostés, pudieron compungirse y pudieron abrir su corazón. Así que sintieron una culpa profunda por lo que habían hecho con Jesucristo y pudieron arrepentirse genuinamente. No fue un remordimiento, porque hay muchos que escuchan el mensaje pero solo tienen remordimiento, después vuelven a lo mismo, vuelven a tener su vida pecaminosa, no se arrepienten. Hay muchas personas que les da lo mismo la muerte de Cristo, no les causa dolor en sus corazones. Yo me acuerdo cuando me predicaron a Cristo, sentí como vergüenza de lo que hacía, aunque no era una persona mala, pero sentí pena. Me acuerdo que cuando recibí al Señor, se me cayeron las lágrimas porque me puse como en el lugar de Cristo. Todo lo que sufrió. Pero hay gente que eso les da lo mismo. Bueno, algún día esas personas tendrán que dar cuenta ante Dios por la indiferencia que tuvieron ante la muerte, ante la resurrección de Cristo y ante su plan redentor, hermano. Así que yo les pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has bautizado y has cumplido ese mandamiento? Bueno, Pedro les recuerda que el arrepentimiento no es solo un lamento, hermano, por los pecados, sino un cambio radical en la vida de las personas. Así que Pedro les dijo a estas personas que debían arrepentirse. Arrepentidos, les dijo, ¿cierto? Pedro. Bueno, porque el arrepentimiento, hermano, y el bautismo es una proclamación pública también de nuestra fe y una señal de identificación con Cristo, con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y Jesús mismo dijo, ya para ir terminando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermano. Marcos 16:16. También en Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. El bautismo, hermanos, el arrepentimiento y el bautismo es la identificación que tú ya estás muerto para el mundo. Estás sepultado con Cristo. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, hermano. Hoy en día hay mucha gente, hermano, como dijimos, que están despreciando el Evangelio. Están despreciando esta salvación maravillosa que Dios te está dando gratis. Solo el Señor te pide que te arrepientas y que te bautices en el nombre de Cristo, del Padre, ¿cierto?, celestial, del Espíritu Santo también. Es un acto de fe, de obediencia, de un compromiso público con Dios y un testimonio al mundo. Yo quiero terminar con Gálatas 2:20. Quiero terminar con este texto, hermano. Gálatas 2:20. Búsquelo, porque con esto vamos a cerrar este mensaje. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso texto, ¿cierto?, del apóstol Pablo. ¿Estás realmente crucificado con Cristo, juntamente con Él? Hermano, como reflexión, ¿es Jesús tu Señor, tu Salvador? ¿Crees que Él resucitó por el poder de Dios? ¿Realmente te has compungido de corazón al escuchar el Evangelio y su sacrificio? ¿Te has arrepentido de corazón? ¿O solo tienes remordimiento? ¿Te has bautizado? Aunque el bautismo no te da la salvación, pero es un mandamiento. Es una demostración pública ante el mundo de que tú eres cristiano, de que tú has entregado tu vida a Cristo. ¿Buscas el don del Espíritu Santo? ¿Buscas la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Crees que ese mismo poder que resucitó a Cristo, del cual habla Pedro, lo hará contigo en la resurrección cuando venga Cristo? Hermanos, Dios nos ayude a valorar la cruz, a valorar su sacrificio, a valorar su vida, su muerte, su resurrección. ¿Para qué? Para que vivamos, hermanos, en esperanza, aguardando su pronto retorno, que está cada vez más cerca, hermanos. Así que te animo a que empieces a creer. ¿Ya? Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo. Gracias por su vida, por su muerte, por todo lo que Él hizo por nosotros, Señor. Te damos las gracias. Gracias por el Espíritu Santo que tú has dejado en tu iglesia para que nos ayude a capacitarnos, que nos guíe, Señor, a través de la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que obró en los discípulos, en aquella primera iglesia, y que también resucitó a nuestro Señor, lo hará con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a perseverar, a llegar hasta el final, hasta la meta, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y llévate tú, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén.